¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas noches. Es lindo reencontrarnos. Hoy el Señor nos ha dado un clima primaveral, un hermoso sol, linda temperatura y bueno, nos ubicamos alrededor de la palabra de Dios pensando en el tema que comenzamos la semana anterior, que se enfoca en la cuarentena de Moisés. Moisés en la presencia de Dios. Allí estuvo en el monte, rodeado de la gloria del Señor, 40 días y 40 noches. No bebió ni comió. Y pienso que él desarrolló durante todo ese tiempo algunas disciplinas espirituales. Lejos de aburrirse en la gloria y en la presencia de Dios, disfrutó de una dimensión de la vida espiritual que desconocía, que nunca antes había experimentado. Por lo cual, quiero invitarte a que puedas buscar en Éxodo, capítulo 34, Éxodo 34, versículo 28, para retomar nuestro estudio. Y Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos que Dios le había dictado. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Este es el primer texto en el cual hablamos acerca de la actividad que él desarrolló con el Señor, que fue la adoración, en espíritu y en verdad. Esa adoración profunda, ese contacto cara a cara con Dios, ese verse envuelto en la gloria de Dios. Una experiencia conmovedora. Adoró. Pienso que ha sido el anticiparse a la gloria eterna que disfrutaremos en la presencia de Dios. Adorar al Señor, exaltarle, estar en contacto corazón a corazón con Él. Ahora, otra actividad, otra disciplina que seguramente él disfrutó con el Señor, la podemos hallar en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8. Josué 1, 8. Dice, el Señor le habla a Josué previo a la conquista de la tierra prometida: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Para nosotros la Biblia, para él el Pentateuco, sino que de día y de noche meditarás en él. Subraye, meditarás. La meditación ha sido otra actividad que él desarrolló en la presencia de Dios. Meditar en los mandamientos que Dios le estaba dando. Tener comprensión y profundidad de conocimiento de ellos para que cuando descendiera al valle y se los enseñara al pueblo, lo pudiera hacer de manera fidedigna. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Fíjese cómo Dios vincula esta frase de todo te saldrá bien con el guardar y meditar en la palabra de Dios. Es una promesa de Dios. Cuando meditamos y obedecemos la Escritura, todo nos saldrá bien. Maravillosa promesa del Señor. Y la tercera actividad, posiblemente la tenga que mencionar por falta de tiempo en esta noche, es en sí el retiro del alma, el retiro espiritual que tiene Moisés con Dios. Marcos capítulo 1, versículo 35, nos habla del retiro espiritual de Jesucristo con el Padre. Note cómo lo describe Marcos. Levantándose Jesús muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, la madrugada, a un lugar desierto, y allí oraba en contacto con Dios. Esos pequeños retiros espirituales del Señor con su Padre. Para Moisés fueron en dos oportunidades retiros extensos de 40 días. Pero Jesús, el Señor, en el comienzo de su ministerio, Él pasó 40 días y 40 noches su cuarentena en el desierto, en contacto con Dios. Por eso podemos trazar un paralelo al respecto. Las cuarentenas con propósito espiritual de Moisés y de Jesús. Primera actividad que desarrolla Moisés en su cuarentena en la presencia de Dios, cultiva un espíritu de adoración en contacto con el Señor. Y la gloria de Jesús, del Señor, se impregna en Moisés. La segunda actividad en la que quisiéramos concentrarnos en esta noche es la disciplina de la meditación. Meditación. Nunca antes Dios se había revelado a Moisés entregándole los 10 mandamientos. Y él recibe en esta oportunidad, la primera vez la había escrito Dios, en esta segunda oportunidad Dios ratifica las mismas palabras, pero la tiene que escribir Moisés. Dios le dice, escríbelo tú. Y yo creo que Moisés dedicó largas horas de extensos días para interpretar los mandamientos. Usted sabe que de los 10 hay una cantidad que se enfocan en la relación del hombre con Dios y un segundo grupo que se enfoca de la relación que tenemos entre nosotros, entre las personas que formamos parte del pueblo de Dios. Y él habrá pedido a Dios sabiduría, no solo para transmitirlos, comunicarlos, sino para explicarlos, cómo el pueblo podía contactarse con Dios y cómo debía relacionarse entre sí. La disciplina de la meditación. Este término es muy interesante cuando podemos entender en el idioma hebreo, donde aparece por primera vez en nuestro Antiguo Testamento, el significado que tiene la palabra.
La palabra en hebreo significa para nosotros rumiar. Esa sería la traducción más exacta de nuestro castellano, rumiar. Ahora, cuando hablamos de rumiar, nos vamos a acordar que hay determinados mamíferos que se los categoriza como animales rumiantes, ¿no? Y estos animales rumiantes tienen determinadas características. Posee un estómago muy diferente al de los humanos. Tiene 4 compartimentos, el estómago de los rumiantes. Come el pasto, el vegetal de alimento, supongamos la vaca, que es uno de ellos, lo lleva a uno de esos compartimentos, luego de haberlo masticado bien, y allí empieza a digerirlo. Puede digerirlo por horas. Luego lo vuelve a su boca y lo continúa masticando. Y puede sacarle más el jugo, sacarle las vitaminas, la nutrición, el alimento para su cuerpo. Y finalmente el alimento desciende a su estómago y allí continúa la digestión, aún durmiendo. Nota, durmiendo sigue trabajando el aparato digestivo de los rumiantes. Perfecto. ¿Qué nos quiere decir Dios cuando nos invita a rumiar el alimento espiritual? Tal cual decía el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. No hay otra nutrición tan fuerte como la palabra de Dios para nuestras almas. Cuando no nos nutrimos bien con la palabra de Dios, nos debilitamos, nos volvemos anoréxicos espirituales, sin fuerzas, sin vigor, sin pasión, sin entusiasmo por Jesucristo. Nos volvemos indiferentes a Él y mucho más a la obra de Dios. Entonces, cuando leímos este texto acerca de Josué, Dios le dice, de día y de noche meditarás en mi palabra para que todo te salga bien. De día y de noche me hace pensar en que hay una vinculación con el animal rumiante, porque aún cuando duerme, él está digiriendo lo que tomó de la vegetación del terreno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo leo la palabra de Dios como primer paso y empiezo a masticarla, a dedicarle tiempo, a escribirla, ese texto por el cual Dios me habló, por el cual Dios se reveló a mí en ese determinado momento. Lo escribo, lo analizo, lo separo en partes, le trato de entender el sentido. ¿Qué me habla Dios a mí? ¿Qué desea Dios para mí? Le saco el jugo, lo exprimo como si fuera un limón, una naranja, para sacarle la enseñanza, como la palabra de Dios. Y luego, como hace el rumiante, la vuelvo a traer, pero a mi mente, la vuelvo a traer a mi memoria, la vuelvo a traer a mi vida cotidiana. Aquello que Dios me habló, lo vivo,
lo pongo en práctica. Eso significa meditar. Y tiene una bendición extraordinaria. No es solamente conocer la palabra, sino vivirla con intensidad. Y ahí está la promesa de la extraordinaria bendición de Dios. Por lo cual, cuando medites de día y de noche en mi palabra, todo te saldrá bien. Entonces yo me detengo, hago una pausa y digo, cuando las cosas frecuentemente salen mal, cuando las situaciones de la vida me hacen ver cuán vulnerable soy y se reiteran continuamente, yo debo preguntarme si mi meditación en la palabra de Dios se enfoca en el significado de la palabra, si yo me nutro espiritualmente, si le obedezco a Dios, si vivo en obediencia a Dios, a sus mandamientos, a su palabra, es muy probable que si no soy prosperado en todo, en algo estoy fallando. Porque tú y yo sabemos que la promesa de Dios no falla, es inalterable. Dios es fiel, Dios no miente, Dios dice verdad. A mí me anima, me desafía a descubrir nuevas facetas del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y tantas veces, cuando me desvelo en la noche, empiezo a recordar versículos de la Biblia, hacerlos pasar por mi mente y ver cómo Dios vuelve a hablarnos, vuelve a hablarme a través de ellos, rumiar, meditar en la palabra de Dios, para lo cual hay que dedicarle tiempo, tiempo de calidad, tiempo donde yo me enfoco en la actividad espiritual, en la comunión con el Espíritu Santo que me hace interpretar la palabra que Él inspiró. El Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. Y yo le pido, Espíritu de Dios, inspírame, revélame, interprétame esta palabra para mi propia vida. Y Dios habla. Dios habló por su Hijo Jesucristo cuando se encarnó y Dios nos habla hoy por la palabra poderosa. Nutre nuestra vida. Ahora, no debemos confundirnos con la meditación trascendental oriental. Son dos cosas totalmente distintas, diametralmente opuestas, la meditación cristiana a la meditación oriental. La meditación oriental, que puede tener diferentes aristas, puede ser el zen, el yoga, etcétera, vacía nuestra mente, vacía nuestra cabeza, la desocupa, pero no tiene con qué volverla a ocupar. La meditación cristiana desocupa mi mente de mis propios pensamientos para ocuparla con la palabra de Dios. Si usted no medita, su mente queda vacía. Pero cuando meditamos, abrimos nuestra mente y recibimos esa nutrición, esa revelación de Dios que trae fortaleza. Tú podrías contar, al igual que yo, testimonios
has orado, has abierto tu corazón, has buscado a Dios en medio de una prueba, de una angustia, de un dolor, de la cuarentena, de la incertidumbre, de los temores. Has orado a Dios y te has dispuesto a meditar en la palabra. Y tú dices, gracias Dios mío, tú me has hablado. Esa palabra de Dios que me habló sacude mi alma, sacude mi corazón, transforma mi interior, me da vigor, me da fuerzas para enfrentar cualquier situación. Gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a leer unos versículos, porque la meditación cristiana, además de la lectura, va acompañada tantas veces del silencio en la presencia de Dios, al igual que la adoración y al igual que el retiro del alma espiritual. Hablamos, pedimos, nos comunicamos, leemos, pensamos, meditamos, pero nos silenciamos. Nota, David, Salmo 37, 3 al 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Has orado por tu necesidad, has peticionado, has intercedido por otros, has orado, ahora guarda silencio. Espera el obrar de Dios. David, Salmo 119, verso 148. Nota qué impactante. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos, en tu ley, tus mandamientos. Se anticiparon antes que anochezca, antes que madrugue, antes que entre la noche. David empieza a buscar a Dios, a meditar en la palabra de Dios. Qué maravilloso. Y doy un tercer ejemplo, que estás tomando nota tú. Este ejemplo está en el libro de Génesis. Isaac. Y había salido Isaac, Génesis capítulo 26. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Era un romántico Isaac. Salía a la hora de la tarde, cuando el sol empezaba a ponerse, para meditar con el Señor. Me hace acordar cuando estábamos de pastores en Tapalqué, el arroyo circundaba la ciudad y estaba lleno de vegetación, y en algunas aperturas de esta veías el campo del otro lado, y de tanto en tanto me gustaba ir a ver los atardeceres para meditar con Dios. El cielo todo rojizo, el arroyo, la vegetación, cara a cara con Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Nutrirnos de la palabra de Dios. Quiero decir algo desde el corazón. Tal vez usted lo esté haciendo. Tal vez usted se esté ocupando en meditar, tal cual lo estamos aprendiendo en la palabra de Dios. Le está dedicando tiempo. Le está dando un valor único en un tiempo único que va a registrar la historia dentro de 2, 3 o 4 años. Pero discúlpeme mi honestidad. No hablo en la carne, hablo en el espíritu. Dios llama la atención
a nuestra amada y querida iglesia que no perdamos la oportunidad de meditar en la palabra de Dios. El diablo nos ha robado una libertad. La libertad de congregarnos como iglesia. Pero el diablo, y se lo digo guiado por el Espíritu, el diablo quiere robarte en tu cuarentena el sentido de que eres una hija, un hijo de Dios, el sentido de lo que significa formar parte de la iglesia del Señor y el sentido de nutrirnos diariamente con la palabra de Dios, meditarla y obedecerla, sea que tu actividad permanezca igual que antes, o sea que te encuentras encerrado en tu casa, en tu habitáculo. Este es el llamado del Espíritu Santo a la iglesia de San Andrés. Dedicar un tiempo de calidad a meditar y a orar, a buscar a Dios. El diablo no está en cuarentena. Y me temo, por eso el Espíritu me puso decir esto, me temo que si no tomamos con seriedad la invitación de Jesús, algunos dentro de 3, 4, 5 meses, cuando nos toque volver, ya no estarán. Ya no estarán. El diablo los habrá arrastrado fuera de la congregación. Sí, probablemente habrá otros nuevos, pero el diablo habrá logrado su objetivo, porque no han tenido la fuerza espiritual, perdieron el interés, se volvieron anoréxicos espirituales, perdieron el interés en las cosas espirituales. Tal vez alguno diga, ¿para qué voy a participar del culto de oración? Para ver las caritas por las ventanitas. No. Tal vez otros digan, el culto de los domingos es online, ya fue grabado antes, no tiene la misma. Y el diablo te va engañando lentamente hasta que te seca. Es esta palabra la que nutre nuestra vida. Y te animo a que tengas un cuaderno y anotes esa palabra rema, que es cuando el Espíritu Santo habla en un momento determinado y en una situación determinada en tu vida. Y que le coloques fecha y circunstancia. Dios habla hoy. Dios me habla a mí hoy. Y que coloques en primera persona lo que Dios te habla a ti. Mire, para cerrar, quisiera estimularle para que le dé a la oración, a la adoración, a la comunión con Dios y a la palabra de Dios la prioridad máxima en su vida. En uno de los viajes que hicimos a la costa con Irma, hicimos un entretenimiento. Ella es brava, me desafió a mí a ver quién sabía más textos de memoria. Fue una gran lucha, ¿eh? Estuvimos por lo menos hora y media andando en la ruta. Entonces hicimos así, de Génesis. ¿Qué textos te acordás? Y así empezamos.
y avanzamos, hicimos como 100 y pico de kilómetros, hora y media, recordando, empatamos, empatamos. Pero ¿saben los centenares de versículos que recordamos? Porque en distintas circunstancias nos alimentamos con esa palabra, la cual nos sostiene y te sostiene. Amado, amada, busca primero el reino de Dios, la vida de adoración, de comunión. Bendice a tus hermanos. Podemos estar en comunión por diferentes medios tecnológicos. No te aísles. El diablo no está en cuarentena. Dios quiere bendecirte, bendecirme y bendecir a nuestra iglesia. Y el Señor nos diría, oro por ti, para que ninguno de los que estaba se pierda y que sean añadidos nuevos hermanos a la comunión. Dios te bendiga mucho. Un abrazo grande. Y de esta experiencia después vamos a compartir testimonios en las próximas semanas. Amén. Amén.